El hombre isotérmico. He conocido gente extraña en mi vida, personajes insólitos, locos lindos, rayados, obsesos compulsivos, qué sé yo, de todo. Es más, todos y cada uno tenemos lo nuestro. ¿Quién no tiene una pasión cercana a la locura? ¿Quién no tiene un hobby raro, una costumbre no común, un gusto extravagante, un raye inofensivo, hasta incluso alguna singularidad física sobresaliente? Es difícil definir la normalidad. Pero hay casos y casos, por lo menos aquellos que se salen de un cierto rango, por más amplios que uno quiera poner los límites. Este es el caso de Ramón Hercilio Escobar. Lo conocí en el barrio de chico, más íntimamente en la adolescencia. Tenía una descendencia de parientes paraguayos. Ahora que lo pienso, nunca le pregunté si él había nacido allá, pero a los padres seguro. Y a él se le había pegado ese cantito tan particular, esa forma característica de hablar de la gente de aquella tierra. De ahí que todos lo conocíamos como el Paraguas Escobar. En aquellos años de adolescentes, lo recuerdo como un pibe flaquito, pelo negro, rebelde, que se resistía a la raya del costado que trataba de imponerle la vieja, y el pelo se le paraba como en púas hacia el cielo. Ojos medio saltones y rasgos más bien comunes. Sí, era un chico común, normal, al menos en el aspecto. Tenía un color de piel entre cobrizo y aceitunado, medio raro, y claro, con el tiempo y las cosas que pasaron uno va haciendo memoria y asociando, y sucesos que en ciertos momentos uno no le dio importancia o los dejó pasar, después tomaron otro significado. Por ejemplo, recuerdo ahora que nunca lo vi quemado o flechado por el sol, como muchos de nosotros de piel muy blanca, que con los primeros soles fuertes primaverales ya aparecíamos con la cara roja como un tomate después de una tarde en la canchita. Y ni que hablar de las primeras idas a la Florida, el balneario de la ciudad. Algunos quedábamos como langostinos hervidos tras la ingente exposición del sol. Él no, siempre estaba con el mismo color, y no recuerdo haberlo nunca escuchado quejarse de las inclemencias de Febo. En la vida diaria del barrio era por demás normal. Iba a la escuela donde podría decirse metafóricamente hablando que navegaba a media agua. No sobresalía, pero tampoco era un desastre. No era un líder, pero tampoco era el pavo de la clase. No era quilombero y pasaba más bien desapercibido. Íbamos al industrial en doble turno y tras los 6 años correspondientes se recibió, nos recibimos todos. Él no sin esfuerzo, ya que algunas materias le costaron una enormidad, y hasta allí llegaron sus ambiciones intelectuales y profesionales. Desistió de seguir estudiando como muchos, empezó con el rebusque de la reparación de electrodomésticos, instalaciones domiciliarias y cuanta changa podía pescar. Y mal no le fue. Como dije, no era un burro. Se puso un tallercito en la casa de los viejos y se la rebuscaba bastante bien. De aquella época en el industrial solo me viene a la mente un episodio, un incidente en el taller de soldadura, cuando en los primeros años luchábamos con la pinza y los electrodos y el oxígeno y el acetileno tratando de aprender los rudimentos básicos de la materia. Una tarde que practicábamos soldadura autógena haciendo cortes a soplete, el paraguas estaba meta a darle con las antiparras puestas haciendo un surco en un chapón de media pulgada, tratando de darle forma y cortar circularmente lo que supuestamente después iba a ser una brida. Yo había hecho una pausa en mi trabajo y lo observaba, y noté que al ir girando para cerrar el corte, el otro brazo, con el que sostenía las mangueras, estaba peligrosamente cerca del segmento de chapa ya cortado y que había quedado casi al rojo. Parecía que no se daba cuenta, pero al tener el antebrazo tan encima de la superficie caliente, debería haber notado el intenso calor y retirarlo, pero no. Seguía como si nada y cada vez se aproximaba más a la zona casi incandescente. Le pegué el grito, me acuerdo. ¡Ojo, paraguas! Se sobresaltó y por el mismo susto el brazo desnudo tocó, rozó la chapa caliente y ahí sí largó el grito porque se había quemado y tiró toda la mierda. Me sentí un poco culpable porque pensé que justamente mi aviso había provocado el accidente, pero él tendría que haber sentido el calor tan cercano. Atribuí en aquel momento a que estaba muy concentrado en la acción y por eso siguió sin inmutarse. Lo llevé a la enfermería que estaba al lado de la sala de celadores para que lo curaran y ahí noté, mientras lo limpiaban y desinfectaban y le ponían pomadas en la zona afectada, que tenía un montón de marcas en el brazo, como de quemaduras, algunas viejas, de todo tipo y forma, pero muchas, demasiadas. Pero bueno, pasó.
Me llamó la atención y me despertó cierta curiosidad en el momento, pero no quise preguntarle. Era un chico bastante reservado, introvertido, y no daba mucha confianza a nadie. Así que le pedí disculpas, él las aceptó restándole importancia al hecho, y así quedó como un incidente que en aquel entonces fue aislado, y al cabo lo olvidé rápidamente, pero que después con el tiempo tomó otra dimensión y pasó a formar parte del mito, leyenda y misterio del Paraguas Escobar. Todo tomó forma y trascendencia una tarde en el club. En aquellos días yo estaba en la Facultad de Química en la UTN, en la calle Ceballos. Debía andar por tercer año, más o menos. Ya no vivía en el barrio, me había mudado a un departamento chiquitito que alquilábamos con un pibe del Trébol que estudiaba conmigo. Pero como me quedaba cerca, volvía seguido al barrio a ver a mis viejos, a los amigos y a jugar al fútbol. En ese entonces el club se había agrandado y habían construido una planta alta donde habían instalado un gimnasio con aparatos, pesas, cintas y todos los chiches, baños, vestuarios y un sauna. Todo un acontecimiento para el barrio. Ese año, en enero, al no tener clase ni mucho compromiso de estudio, ya que faltaba mucho para las mesas, pasaba más tiempo allá en casa de mis viejos que en el depto, y aprovechaba para disfrutar de los amigos. Una tarde nos encontramos un grupito, alpedeando, por supuesto. Seríamos 4 o 5, así que no daba para ir a la canchita. Y además hacía un calorón tremendo. Y a uno se le ocurrió, che, vamos a conocer el gimnasio del club. Y allá fuimos. El Paraguas Escobar era uno de los del grupo. Eran más de las 6 de la tarde y ya había dejado de laburar en el tallercito. Además nos había confiado que había muy poco laburo. Subimos todos a la planta alta y empezamos a boludear con las máquinas y aparatos, las bicicletas fijas y todo lo que habían montado. Había muy poca gente y como en el club nos conocían desde chicos nos dejaron pelotudear tranquilos. Después de un rato de alternar siempre jodiendo entre las distintas atracciones, el negro Jorge propuso, che, vamos al sauna a ver cómo es. Y sí, tan al dope estábamos que lo hablamos al encargado para ver si estaba habilitado y nos dieron permiso para entrar un ratito, antes que llegara gente que tenía turnos reservados. Hacía un par de horas que lo habían prendido y en ese momento no había nadie. Nos prestaron unas toallas, nos pusimos en bola, dejamos la ropa en el vestuario y entramos. Era un cuartito de 3x3, no más, todo revestido interiormente en madera y con tablones anchos como escalones para sentarse de un lado y un tablón más ancho para poder recostarse sobre la otra pared. En un rincón había un caldero como una especie de estufa o salamandra pero eléctrica, con piedras arriba y una luz pedorra que apenas iluminaba el minúsculo recinto. De más está decir que hacía un calor de la puta madre. A nosotros solos se nos ocurría meternos en un sauna una tarde de enero. Pero bueno, queríamos conocer. Por lo menos para mí era la primera vez. Nos distribuimos en los escalones y en la tabla cama, mientras el negro Jorge, que era el que conocía y que había insistido en ir, nos explicaba el método, las bondades y ventajas, justificando la locura de meterse en una jaula hermética a transpirar como un chivo. No habrían pasado 2 minutos y yo ya tenía sudadas hasta las orejas. Me había sentado al lado del paraguas y cuando se me da por mirarlo, cabe acotar que ahí adentro, en un cuarto chiquito con 5 tipos casi en bola, por más amigos que sean, uno clava la mirada en el piso, en el techo o en el horizonte. No sea que se tergiversen las intenciones y quede la cargada de por vida. Pero bueno, lo miré, se me dio por mirarlo. Y el tipo estaba como una lechuguita, sequito y piola como si estuviese debajo de la sombra de un árbol, fresquito y tranqui. Contrastaba con el resto de nosotros que parecíamos pollos al espiedo, boqueando, chorreando sudor y más de uno puteándolo interiormente al negro por su ocurrencia. Che, paraguas, le dije, ¿qué te pasa? ¿No tenés calor? Y dirigiéndome al oso Pérez que estaba al otro lado lo chicaneé. Míramelo acá al paraguas. Fresquito, fresquito, ni una gota suda. El oso, siempre tan sutil, lo miró y lo cargó. ¿Y qué querés? ¿Tanto tereré helado? Está destemplado el atorrante. El negro Jorge se incorporó y mirándolo exclamó, ¿en serio, loco? ¿Estás sequito? ¿Qué tenés? ¿Sangre de víbora? ¿Y no sabés que es un pecho frío? Lo verdugueó el Tito Colman haciendo hincapié en la preferencia futbolera del paraguas. Pará, boludo, en serio, lo corté al Tito y lo encaré al paraguas. ¿Cómo es la joda, paraguas? ¿Te pasa algo? ¿Te sentís bien? Porque en ese momento se me ocurrió que el ñato podría estar descompuesto o por descomponerse y por eso estaba frío. Pero no se le veía mal semblante, estaba normal. Pero justamente no debería haber estado normal. Debería haber estado sudando como un chancho, como nosotros.
El paraguas, medio incómodo, se revolvió en el escalón y, como pidiendo perdón, dijo: No, lo que pasa es que yo no transpiro. Nos quedamos todos callados un instante sorprendidos. ¿Cómo no transpira, boludo? ¿Qué sos, de goma?, le preguntó el oso. El paraguas se puso medio nervioso. No es que no transpiro nada, o sea, si corro o hago ejercicio transpiro, pero así, quieto no, explicó. Pero no puede ser, le retruqué. En este ambiente, por más seco que sea, tenés que transpirar con la temperatura que hay. La verdad, loco, que a mí acá ya se me están cocinando los huevos, intervino por primera vez el loco Paredes. El Tito volvió al paraguas. Pero, ¿no me vas a decir que no sentís el calor? El paraguas acomodó la toalla en la cintura. Y sí, eso es lo que pasa. No siento el calor, dijo lacónico. ¿Cómo que no sentís el calor?, le pregunté extrañado. En realidad no siento ni frío ni calor. No siento nada, soy así, nunca sentí nada, me contestó. Vos me estás cargando, le contesté, no puede ser. Loco, se metió el oso, yo ya no doy más, estoy mojado hasta el ojete, no aguanto más este calor de mierda. Y se paró decidido. El loco Paredes lo invitó, la verdad, loco, me duelen hasta la bolita de los ojos del calor, boludo, yo salgo. Y así se interrumpió el tema y nos fuimos a las duchas, menos el paraguas que, calladito, rumbió para el vestuario. Cuando salimos ya no estaba. Y ese día la cosa quedó ahí, con los reproches al oso por ser tan jetón, ya que lo había medio acobardado al paraguas. Nos quedamos chupándose unas birras heladas en el bar del club para recuperarnos de la sesión de sauna y comentando la insólita confesión del hombre que no transpiraba. Yo me quedé con la espina, y al otro día a la tardecita lo vi al paraguas en la puerta de la casa. Vivía en la esquina de la casa de mis viejos y lo fui a abordar. Se palpitó que le iba a hablar de lo que había pasado el día anterior y se quiso hacer el boludo cuando le invité a tomar un feca en el bar del cruce. Dale, paraguas, le pedí, me tenés que explicar lo de ayer. Vos sabés que yo estoy estudiando química y me dejaste intrigado, guacho, dale. Lo convencí, le gritó a la vieja desde la puerta y salimos para el bar. Y me contó. El tipo tenía la particularidad de que no notaba los cambios de temperatura. El calor y el frío para él no existían. Sentía siempre la misma temperatura corporal, independientemente del medio o el entorno. Los padres lo habían notado desde que era muy chiquitito y lo peligroso siempre había sido que al no advertir las fuentes de calor, se arrimaba inocente y descuidadamente y se quemaba. De ahí tantas marcas en los brazos y también en las piernas, según me confesó. O sea, le dije tratando de entender, ¿qué dolor sentís? Sí, me explicó, cuando me quemo me duele. ¿Y cómo? Pero no siento el calor de una llama ni siquiera cuando estoy muy cerca, casi pegada al cuerpo. Y entonces, sobre todo cuando era chico, me quemaba seguido. Después lo aprendí a manejar. ¿Y cómo haces si no sentís la irradiación de calor?, le pregunté intrigado. Y me valgo de los otros sentidos, la vista, el olfato, el oído. Cuando escucho el ruido de la llama, o huelo a tostado o a quemado, o directamente veo el fuego o la incandescencia, me cuido y listo, me contestó sencillamente. Para él sería sencillo, pero era algo extraordinario, inusual, increíble para mí. Claro, él había nacido así y lo tomaba como normal, e incluso había aprendido, a la fuerza, a convivir con el problema. Qué cosa extraña, dije, más para mí que para él, tratando de analizar lo que había escuchado. Tiene que ser algo a nivel celular, porque las terminaciones nerviosas de la piel evidentemente funcionan desde el momento que sentís dolor. Pero no experimentás los cambios de temperatura ni bruscos ni suaves, porque me imagino que para vos invierno y verano deben ser lo mismo entonces, ¿no? Y sí, me confesó el paraguas más confidente y confiado. Yo me pongo pulóveres o camperas por una cuestión como para la gente, ¿viste? Para que no me miren raro, porque enseguida te señalan, te marcan. Si yo salgo en short y en cuero en julio con 2 grados bajo cero, voy a llamar la atención, sí o sí. Pero la verdad es que para mí es lo mismo. Es más, la ropa es una molestia, una carga. En casa ando siempre con los cortos y me pongo alguna chomba porque hasta para mis viejos es medio chocante. En verano es más fácil. Qué increíble, nunca había escuchado una cosa así. Un tipo isotérmico. Sería común. Habría mucha gente así. Sería una enfermedad, un síndrome reconocido. La charla con el paraguas me había dejado muchísimas dudas. No me podía quedar así. Tenía que investigar sobre la cuestión. Después el paraguas me contó un par de anécdotas graciosas que le habían ocurrido por su falencia
Pero en general el loco llevaba una vida normal y su característica tan especial no le había generado más inconvenientes que las quemaduras de pibe. Esa noche quedó ahí nomás la cosa, nos despedimos y me fui a dormir, pero sin poder dejar de pensar en el tema. Intrigadísimo, al otro día me fui a buscar información. Lo primero que descubrí fue que efectivamente la de isotérmico era la descripción más adecuada, ya que el significado de la palabra es precisamente de algo que tiene igual temperatura o que mantiene la temperatura. Casi todo el material sobre cuerpos isotérmicos se refería en física o termodinámica a gases o a sistemas, con las conocidas leyes de Avogadro y de Boyle-Mariotte, entre otras. Pero adentrándome en áreas más inherentes al ser humano encontré la existencia de la llamada isotermia cutánea, nombre dado a la igualdad de temperatura entre todos los puntos del revestimiento cutáneo, un síntoma observado en casos de bocio exoftálmico. No obstante, lo clasificaban como una sintomatología o una insuficiencia transitoria o pasajera. Nada definía o citaba un síndrome genético puntual como lo que afectaba al paraguas. Algo contrariado, decidí empezar bien por el principio, y así supe que la temperatura es una característica de los cuerpos y se debe al grado de movimiento de las moléculas de dicho cuerpo, y que el calor es la energía que un cuerpo absorbe cuando aumenta su temperatura, o la energía que un cuerpo emite cuando disminuye su temperatura. O sea que lo del paraguas era efectivamente algo a nivel molecular. Falta de movimiento no podía ser. Pero era obvio que su cuerpo no emitía ni absorbía energía y por lo tanto no notaba los cambios de temperatura. O quizás era al revés. Por tener temperatura constante, no absorbía ni emitía energía. Era complicado. Existía, sin embargo, una clasificación científica que podía incluirlo. Efectivamente estaban los llamados homeotermos, que mantenían constante la temperatura corporal central a pesar de las fluctuaciones de la temperatura ambiental, y se diferenciaban de los poikilotermos, que sí la variaban, como el caso de los invertebrados, peces, anfibios y reptiles. De todas maneras, se refería a una constante del calor interno. Lo del paraguas era mucho más complejo y extremo, y no se ajustaba específicamente a ninguna de las definiciones según la fuente de calor, endotérmico o ectodérmico, ya que si bien podía encuadrarse como homeotermo o endotermo, su nivel de interacción con el medio ambiente era nulo, y eso lo hacía único. Era casi un cuerpo aislado. Seguí buscando. Encontré hasta un rango bien determinado en el ser humano, que iba desde los 35 a los 40 grados y que abarcaba distintas situaciones, desde exposición a ambientes fríos, pasando por el entorno normal de 36 a 37,5 centígrados, a situaciones de ejercicios intensos y hasta emociones extremas que podían llevar a una persona hasta más de 40 grados. ¿Qué temperatura tendría el paraguas? Lo iba a tener que convencer que me dejara medírsela. ¿Tendría variaciones internas? ¿La sentiría? ¿La sufriría? ¿Lo suyo sería una cuestión de percepción y sensibilidad a nivel piel? ¿De imposibilidad de registro y detección o sería una constante también intrínsecamente? Cada vez se me complicaba más la comprensión de un problema que era innegablemente mucho más complejo, e iba a tener que interiorizarme en otras ramas de la ciencia, principalmente la medicina. Encontré muchas referencias a la temperatura central o del núcleo del ser humano, pero muy poco a nivel celular externo. Había una descripción que incluía la piel, el tejido celular subcutáneo, el tejido adiposo blanco y finalmente la masa muscular, que determinaban la temperatura superficial de una persona. Pero esto del paraguas encajaba como una anomalía en esa definición, no se encuadraba en los parámetros normales. Las dudas eran cada vez mayores y se me acumulaban preguntas e incógnitas que solo el paraguas Escobar me iba a poder responder. A los 2 o 3 días lo enganché de nuevo y en el patio de la casa, cervecita de por medio, lo encaré. Che, paraguas, sobre el tema este tuyo, empecé midiendo las palabras, no quería ofenderlo ni hacerlo sentir incómodo. ¿Me dejás que te haga unas preguntitas? Y sin esperar seguí, decime, con los líquidos, ¿es lo mismo con el agua, por ejemplo? Sí, me explicó, para mí es todo igual, caliente o frío, salvo que sea muy extremo, o sea, cuando el agua está casi hirviendo lo que siento es dolor porque me quema. Y cuando está muy fría, como el hielo, por ejemplo, igual, aunque casi peor, porque algo frío
Es como que tarda más en quemar y no sabes lo que duele la quemadura con frío, como la puta madre. Qué curioso, yo escuchaba pensativo y trataba de asimilar y analizar la información. ¿Y variaciones internas sentís? Me refiero, por ejemplo, cuando uno se acalora o, viste, cuando te dicen que te dan chuchos de frío o cuando te agarra fiebre. ¿Nunca tuviste fiebre? No, me dijo, no me acuerdo de haber tenido fiebre alguna vez. Y eso que tuve, sarampión y rubiola, pero fiebre no, ¿no? Me parece que no. Y chucho de frío, no sé qué es un chucho. Acalorarme sí, ya te dije, cuando corro o hago ejercicio entro en calor y transpiro. Lo que yo no siento es lo que viene de afuera. No lo podría haber explicado mejor en su forma simple de expresarse. Era así. La cosa era en un solo sentido. Su cuerpo presentaba la incapacidad de detectar temperaturas o cambios de temperatura externos, pero internamente funcionaba aparentemente normal, aunque no haber tenido nunca fiebre no era normal. Pero, ¿cómo verificarlo? Era un caso extremadamente raro. Tenía que seguir indagando y buscando. No lo jodí más por ese día al paraguas. Y el día siguiente volví a libros, artículos y cualquier otra información que pudiera de alguna manera explicar el fenómeno. Encontré dos definiciones interesantes que me podían orientar un poco: la termogénesis y la termólisis. La primera se refería a la producción de calor del cuerpo humano considerándolo compuesto por carbohidratos, grasas y proteínas. Así, la generación de calor sucedía por contracciones musculares inconscientes, metabolismo basal aumentado, enfermedades y esfuerzos físicos, entre otras cosas. Eso más o menos se cumplía en el paraguas. La termólisis, en cambio, era la pérdida de calor y podía ser por convección, radiación y evaporación, y se daba por un aumento de la circulación por la piel, cambios en los gradientes de temperatura, un medio ambiente frío, un aumento en la superficie de radiación, un aumento del movimiento del aire alrededor del organismo, sudoración, y ahí llegaba al jadeo. Me estaba acercando, ahí podía estar la anomalía del paraguas, la termólisis. Pero no por ausencia de las causas, sino por imposibilidades sensoriales. Pero entonces era problema de la piel. Sin embargo, el ñato dolor sentía. Tendríamos sensores diferentes para cada estímulo. Habría terminales nerviosas para el dolor, pero que no detectaban variaciones de temperatura. La pelota. Más leía y encontraba, más se me encarajinaba todo. Profundicé en el tema de la termólisis y sus mecanismos de transferencia de calor, que podían ser por conducción, cuando había contacto directo con una fuente emisora, por convección, que sería a través de la circulación sanguínea, por irradiación de ondas electromagnéticas y por evaporación. Dejando de lado la obvia primera y el de la irradiación, que era difícil de comprobar, quedaban las otras dos. La convección era evidentemente, en el caso del paraguas, anormal, porque circulación sanguínea tenía, salvo que tampoco sangrara el hijo de puta, pero dando por sentado que le corría sangre por las venas, lo que le fallaba era la transmisión hacia afuera. Y quedaba la evaporación, porque por algún lado tenía que sacar el calor el guanaco este. Pero también descubrí que existe la llamada evaporación insensible a través de los pulmones, y así se podían llegar a desalojar más de 600 mililitros por día. Por ahí podía llegar a quedar resuelto el tema del intercambio con el medio, pero faltaba resolver su falencia a nivel cutáneo. En efecto, normalmente la piel es una especie de radiador de calor, un mecanismo eficaz de transferencia de calor del centro a la superficie a través de arterias y venas en la dermis y de los capilares en la epidermis, y con el sistema de sudoración que empezaba en las glándulas y terminaba en los poros. Ahí estaba la anomalía. Algo pasaba en ese circuito dentro del paraguas Escobar. Ya iba más encaminado. Consulté tratados de medicina especializados y focalizados en ese rubro. El cuerpo humano tenía básicamente un sistema termorregulador compuesto por tres partes: los efectores, vasomotores metabólicos y sudorales, el control ejercido desde el hipotálamo y los receptores, el encéfalo y fundamentalmente la piel. No sabía si iba a descubrir el enigma del paraguas, pero la verdad era que estaba aprendiendo un montón, y fanático de la química, me apasionaba cada vez más. Ahí la cosa se me empezó a complicar del todo porque intervenían glándulas, controles vasoconductores, constrictores o dilatadores, sustancias transmisoras como la tiritona, el registro hipotalámico y los receptores térmicos.
Y profundizando aún más me topé con un quilombo de endotoxinas, monolitos, macrófagos, células Kupfer, citoquina, prostaglandinas, interferones y otras hierbas, que superaban ampliamente mi capacidad y no me aportaban para el análisis. Al contrario, me confundieron peor. La falla existía, aunque el paraguas fuese normal. Por lo que pude ver, también era un caso muy excepcional. No encontré ningún registro ni de casos similares o tan siquiera parecidos. No había antecedentes de personas con esa sintomatología. ¿Qué carajo hacía? Lo traté de convencer al paraguas de ir a ver a especialistas y hacerse estudios y análisis para tratar de dilucidar la naturaleza y causa de su mal. Me sacó cagando. Vos estás en pedo, loco, yo no estoy enfermo. Ni ahí, loco, me dijo ofendido. ¿Vos te crees que me vas a llevar a un laboratorio como si fuera un ratoncito a que me pinchen por todos lados? No, papá. Mirá si me quieren abrir el todo como una rana, o sacarme un cacho de piel, o meterme un soplete hasta en el culo a ver si siento algo. Ni mamado, loco. Y no hubo caso. No quiso saber nada. Le pedí que por lo menos me dejara hacerle algunas pruebas a mí, para comprobarlo personalmente. Nada, no quería saber nada el guacho. Pero tanto le hinché las pelotas que accedió a mostrarme algo, porque al final lo empecé a verduguear diciéndole que eran todas mentiras, que era un verso de él para hacerse notar, que no le creía un pomo. Estábamos en su casa y medio enculado me llevó hasta la cocina, prendió la hornalla más grande y empezó a acercar el brazo cada vez más y cada vez más a la llama. Ahí me di cuenta que el loco no tenía pelito, ni vello, ni nada, porque lo acercó tanto al fuego que se le tendrían que haber quemado y se hubiera sentido el olor. ¿Ves?, me decía, y seguía aproximando el brazo hasta casi tocar la llama. Era imposible, increíble, pero lo estaba viendo, ¿qué lo parió? En un momento se empezó a sentir olor a carne quemada y recién ahí el paraguas sacó el brazo gritando «Añame en bui» o algo parecido en guaraní. «Me quemé, ¿ves? ¿Ves? La puta que lo parió», me desafiaba, mostrándome el brazo que se veía afectado en una zona amplia. «¿Te convences ahora?» «Qué bárbaro», le dije realmente conmovido. «¿Te duele?» «Claro, boludo, si me agarró la carne, ¿no ves? Está que lo parió». Y se alzó a la mierda enojado y mientras iba hacia el baño me advirtió «Y no me jodas más con esto, ¿eh? ¿Estamos?» Y nada, no le pude hacer más nada. ¡Qué caso increíble! ¿Qué serían los receptores cutáneos? ¿Una falla cerebral a nivel del hipotálamo? ¿Estaría mal del bocho el paraguas? ¿Cuántas hipótesis de teoría podía encontrar y desarrollar alguien que supiese del tema, alguien realmente capacitado? ¿Qué descubrimientos podrían llegar a hacerse a partir de su caso? ¿Podría llegar a servir a gente enferma? ¿A otros casos parecidos? ¿Podría constituirse en un descubrimiento científico trascendental que ayudase a muchos? Un caso extraordinario que merecía ser expuesto, conocido, estudiado y analizado. Pero no hubo nada que hacer. El paraguas se cerró como culo de muñeca y no hubo Dios que lo convenciera de dar a conocer su caso. Y lo intenté, ¿eh? Juro que lo intenté. Pero así quedó, en nada. Bueno, tanto en nada no. A mí me sirvió mucho, aprendí muchas cosas e incluso presenté en la facultad una monografía que titulé Termorregulación humana y que fue muy bien conceptuada y por la que recibí reconocimientos. Pero cuando pretendí adjudicar el estudio a un caso real directamente no me creían. Y antes del riesgo de quedar como un dolobu, no lo cité nunca más. Y el paraguas siguió viviendo su vida normal, con su tallercito de reparaciones y su problemática que, como él mismo dijo, había aprendido a manejar. Para el resto de la gente siguió siendo un tipo común y corriente, aunque los muchachos del barrio, conocedores por mí y por aquel incidente del sauna del club de las características tan particulares de este personaje, lo verdugueaban y cargaban y a veces hasta se les iba la mano jodiéndolo. Le acercaban encendedores y fósforo por detrás, en el cuello y en las orejas, que el paraguas no notaba hasta que lo quemaban y lo hacían saltar. Y ahí se pudría todo y el loco los mandaba a todos al jorac. Eso duró un tiempo y a la larga se fueron calmando y casi olvidando y dejándolo tranquilo. Lo que sí, le cambiaron el apodo. Fue el Oso Pérez que lo rebautizó y le puso Kung Fu, por aquella serie televisiva que protagonizaba un tal David Carradine en el personaje de Kwai Chai Kane, porque, como vociferaba sutilmente el oso, ¿no viste? Ese hijo de puta no hay nada que lo caliente.